Amén. Bueno, vamos volviendo a nuestros asientos. Hola. Hermano Pedro. Dios te bendiga, Pedrito. Amén, hermano. Amén. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, para mí es un gusto, hermano. Saludarlos, verlos. Amén. Hermano Mario, Dios te bendiga. Hermano Claudio, no nos vemos nunca. Hermano Natalie. Al hermano Rodrigo no lo saludo nunca. Hermano, ¿me vas a venir a saludar? ¿Qué te hago? Hermano, te bendiga. Amén. Bien, hermano. Bien. Bueno, ahora nos recuperamos, hermanos amados, y vamos a ir a la palabra del Señor este día. La palabra del Señor queda en el evangelio que leyó mi esposa. Es el evangelio de Juan, capítulo 4. El contexto de lo que sucede aquí es el versículo 5 al 42, pero nosotros, para efectos del mensaje, vamos a ver solamente 8 versículos, que serían el versículo 7 al 15. Amén. Bien, nosotros, hermanos, estamos en un periodo de la iglesia, en un calendario de la iglesia muy importante, que es la Cuaresma. La Cuaresma, como casi todas las cosas litúrgicas, la Iglesia Católica Romana se ha apoderado de ellas, pero la verdad es que son de la iglesia. Amén. Son de la iglesia en sí. Muchas iglesias históricas, ortodoxas, entre ellas la iglesia luterana, presbiteriana, anglicana y otras denominaciones como la iglesia metodista, celebran estas conmemoraciones. No son fiestas, sino que son conmemoraciones. Y la conmemoración de la Cuaresma son 40 días que se cuentan, no se cuentan los días domingo, y son los 40 días que el Señor estuvo viviendo antes de su pasión. Y dentro de la Cuaresma, ya estamos, hoy día se celebra el tercer domingo de Cuaresma, y hoy día nos corresponde a nosotros esta lectura. ¿Por qué? Porque históricamente se dice que Jesús, cuando fue a Samaria, después de Samaria él volvió a Jerusalén y después ahí vivió las últimas semanas de su pasión. Entonces, esta ida a Samaria es muy importante porque es la última gran salida de Jesús, misionera. Y nosotros vamos a hablar de esto hoy día. Vamos a leer entonces los versículos 7 al 15. Lo vamos a leer nuevamente, por favor. Y dice, Juan 4, del 7 al 15, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué le dijo? Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
Respondió y Jesús se le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que la explicación de tu palabra, este sermón expositivo, nos pueda abrir los ojos y podamos reconocer que tenemos sed de ti y nuestra sed pueda ser saciada. No saciada, Señor, por cosas externas, por movimientos externos, por avivamientos externos, sino saber, Señor, que somos saciados los cristianos de una fuente que está dentro de nosotros, que esa fuente es el Espíritu Santo. Señor, háblanos esta mañana y háganos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducirnos en la vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo estaba leyendo este texto y me reía porque buscaba aquí abajo el vaso y no lo encontraba. Y estaba hablando de agua y sed, y me dio sed, hermano. Y estaba aquí y justo hice así, ¿no? Amén. Amén. Bien, las lecturas del calendario litúrgico, como vimos hoy día, nos hablan de una necesidad básica del ser humano, que nos hablan de beber agua. Por ejemplo, la lectura que leyó nuestro hermano Claudio en Éxodo 17, del 1 al 7, nos narra el episodio en que Israel en el desierto le pidió agua a Moisés, pero se la pidió murmurando, ¿se acuerdan? Murmurando y diciendo: danos agua para que bebamos. Eso aparece en el versículo 7. Gracias. Entonces Dios envió a Moisés junto a los ancianos de Israel a que golpearan. ¿Golpearan qué? Una peña. Y esta es la famosa canción que dice: hay una peña, no. ¿Cómo es la peña de Oreb que está brotando? ¿Cómo dice? Hay una peña de Oreb que está brotando. Cuál de vida saludable para mí. ¿Ah? ¡Oh! ¡Aleluya! Está brotando el agua. Un efecto especial. Un efecto. Para los hermanos de Facebook y de Zoom, se cayó el agua. Y justo se cayó cuando cantaba que hay una peña de Oreb que está brotando. Amén. Efecto especial. Bueno, entonces ellos golpearon la peña de Oreb para que brotara agua de la roca y el pueblo bebiera en ella. Y ustedes saben lo que sucedió, que el pueblo se sació. La segunda lectura que leyó también Claudio nos habla de Romanos, ¿se acuerdan? Capítulo 5, versículos 5 y el 8, en que el apóstol Pablo dice que Dios a nosotros, a la iglesia, ha derramado sobre ella su amor. ¿Cierto? Dice que ha derramado sobre ella su amor. ¿Y lo ha derramado a través de qué? A través del Espíritu Santo. Aquí el apóstol está hablando en figura de las aguas que son derramadas sobre la iglesia y que la iglesia es cubierta totalmente de las aguas del Espíritu Santo. Hermanos, es un error el pensar que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia cuando la iglesia
ya tiene el Espíritu Santo. Es un error pensar que el Espíritu Santo va a venir de arriba cuando el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Amén. Y digo que es un error porque hay muchos que venimos de iglesias que tenían ese pensamiento. Y hermanos, el Espíritu Santo no hay que buscarlo arriba, sino que está aquí adentro. Amén. Gloria a Dios. Y de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar esta mañana. En la lectura del Evangelio de hoy, vemos que como Jesús va a Samaria, una ciudad que era prohibida para que los judíos pasaran por ella. Como pasa cerca del pozo de Jacob y se sienta junto a él, era casi el mediodía. ¿Cómo sé eso? Porque era la hora sexta. La hora sexta es casi las 12. Y no frecuentaban las personas el pozo porque estaba muy alto el sol. Sin embargo, una mujer salía todos los días a buscar agua a esa hora. Jesús le habló a la mujer y entabló una conversación con ella, en la cual extraemos varias enseñanzas importantes para nosotros, la iglesia. Hermanos, en la Biblia, el agua es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu trae una satisfacción total de Cristo a la vida del creyente. Lo voy a repetir de nuevo. El Espíritu trae una satisfacción total del Espíritu de Cristo a la vida del creyente. O sea que el creyente que no encuentra su satisfacción en Cristo y la tiene que buscar afuera, y me estoy refiriendo que tiene que ir a seminarios, a congresos, tiene que ir a países donde hay mover del Espíritu Santo, no hay una satisfacción total de Cristo. Por supuesto que podemos ir. No estoy diciendo que no sea bueno ir. Estoy diciendo que si yo voy por querer más de Cristo, buscarlo afuera, eso es un error. ¿Por qué? Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Amén. Sed jamás. Hay una canción que cantábamos nosotros en la iglesia carismática que nosotros teníamos, que decía: yo quiero beber de ese río. ¿Se acuerdan, no? Quiero beber de tus aguas. Y uno la cantaba esa canción porque uno pensaba que estaba ahí en Ezequiel 43, 48, donde habla de las aguas que salen del río de Dios, las aguas salutíferas, todo eso. Pero la verdad es que es una mala canción, es una mala teología. Porque la verdad es que Juan 7:38 nos dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Wow! Ah, está usted. ¿Sí dice usted? Lo quería asustar así. Hermanos, estaba el Santi me estaba viendo ahí en la pantalla, entonces le hice así para que se asustara. Perdón, hermana. ¿Se asustó, no? Parece que sí. O parece que estaba entretenido con el mono de la tele. Amén. Bueno, ¿entendieron lo que le dije? Sí. Bueno, hoy, hermanos, veremos la necesidad del ser humano de beber del agua de vida. Esta agua de vida que es el Espíritu Santo, tenemos la necesidad
que mucha gente no lo sabe, la gran mayoría de la gente no lo sabe y bebe de otras fuentes, pero nosotros que somos cristianos sabemos que debemos beber de la fuente del Espíritu Santo. Entonces, esta conversación que va del versículo 7 al 15, la dividí en 3 partes. La primera, del 7 al 9, en que la denominé que Jesús habla con la mujer samaritana. Del 10 al 12, en que Jesús se interesa a la mujer en el agua viva. Y del 13 al 15, que Jesús escribe el efecto del agua de vida que él ofrece. Bien, voy a desarrollar el sermón. Jesús habla con una mujer samaritana. Leemos versículo 7 al 9, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta mujer nos dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Esta mujer vino por agua a una hora inusual, hermanos. Y lo hacía sola. Casi la costumbre de las mujeres era ir en grupos, ¿cierto? A buscar agua. Pero ella iba sola. Por lo general, las mujeres iban por agua mucho más temprano en el día e iban en grupos. Tal vez hubo una necesidad repentina de ir a buscar agua, o tal vez era ella una marginada social que era rechazada por las otras mujeres de la comunidad. Y eso es lo más probable. Lo más probable es que esta mujer era rechazada. ¿Y por qué era rechazada? Por lo que dice más adelante. Dice que era una mujer que se había casado 5 veces y el actual marido no era su marido. O sea que estaba en adulterio. Entonces, y eso aparece en el versículo 16. Ahora, Jesús entabló conversación con ella. Dice aquí el versículo, Jesús le dijo. Con esta expresión, Juan el evangelista hace notar que en la cultura judía, un hombre no se dirigía en público a una mujer. Por tradición, hermanos, un rabí no hablaba con una mujer en público, ni siquiera hablaba con ella, ni siquiera hablaba con su propia esposa en público. También era muy inusual que una persona judía de ese tiempo pidiera un favor o aceptara bebida de una mujer samaritana. Entonces la petición de Jesús a la mujer samaritana sorprendió a la mujer. Y los discípulos también se sorprendieron, y por eso dice el verso 27 que los discípulos se sorprendieron de que se maravillaron de que hablara con una mujer. Para nosotros en esta cultura no es algo inusual, pero para la cultura judía sí era inusual que uno hablara con una mujer, y más encima una mujer que no era de tu pueblo, que era samaritana, que era una mujer que tenían roces. Ya voy a explicar por qué tenían roces. Ahora Jesús le dice, dame de beber, dame de beber. Dice Mateo 5 que Jesús no vino a echar por tierra la ley, ¿cierto?, sino a cumplirla. ¿Se acuerdan de ese pasaje? 5:17. No cumplirla en el sentido externo de la ley, sino que en el sentido real. La tradición judía era muy limitante en cuanto a las relaciones sociales.
solo los judíos se relacionaban con judíos, ya que era contaminarse, relacionarse con otros, fuesen romanos, samaritanos o extranjeros. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana que le dé agua, él estaba rompiendo la tradición judía por el verdadero sentido de la ley. Y el verdadero sentido de la ley la encontramos en la segunda tabla de la ley, que dice: amarás al prójimo. Ustedes saben que Jesús dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con tu alma, con tu mente. Y después, y amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí está las dos tablas de la ley. La tabla del 1 al 5, que son los mandamientos que tienen que ver con amar a Dios, y del 6 al 10, que tienen que ver con el amar al prójimo. Amén. Entonces, Jesús estaba poniendo por obra la ley, el decálogo, gloria a Dios. Estaba rompiendo esa dura tradición judía, porque era una tradición oral que se transmitía y el Señor la rompió. Ahora, la mujer le hace esta pregunta en el versículo 9. Le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Inmediatamente la mujer quedó impresionada con la amabilidad de Jesús. Era inusual para ella escuchar un saludo amable de parte de un hombre judío, hermanos. Pues hablando en general, judíos y samaritanos, como dice el texto, no se trataban entre sí. ¿Por qué no se trataban entre sí los judíos y los samaritanos? De esto nos hablaba nuestro pastor Rodrigo, ¿cierto? En la semana nos hablaba acerca de, ustedes saben que Israel en el tiempo de David y de Salomón, de Saúl, David y Salomón, era un solo reino. Habían 12 tribus, pero después vino el reino de Roboam y de Jeroboam y se dividió. Y se dividió en las 10 tribus del norte, que se llamó Israel, y las 2 tribus del sur, que eran Judá y Benjamín, que se llamó el reino de Judá. Entonces, este reino de Israel, el reino de Judá quedó con el monte de Jerusalén y quedó con el templo. Y entonces, y las 10 tribus de Israel no tenían el templo, tenían que viajar a Jerusalén. Entonces, para ellos era toda una situación que el rey Jeroboam vio que era un problema político, ¿cierto, Rodrigo? Y vio que si es que iba la gente una vez al año a Jerusalén porque tenía que ir, ¿qué iba a suceder? Iban a reconocer como rey a Judá, el rey de Judá, y no el rey de Israel, no a Jeroboam. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jeroboam? Les abrió un templo. Les abrió, y ese templo estaba en la ciudad de Samaria. En la ciudad de Samaria. Y inventó un culto. Y bueno, por esa razón, la mujer samaritana más adelante, como leímos en la lectura que leyó mi esposa, decía: ustedes dicen que en ese monte hay que adorar, en el monte de Jerusalén, pero nosotros decimos que en el monte de Samaria, en el monte de Hermón, no sé, en otro monte. Y entonces Jesús le dice: hija, no es en ningún monte.
Entonces, por muchas razones, hermanos, la mujer se sentía despreciada por la mayoría de los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Ella era una mujer, primero que nada, era una mujer. Ya mujer, lamentablemente, para nosotros es muy difícil de entenderlo. Pero para la mujer, dentro de los judíos, era un escalafón más abajo del hombre. ¿Entiende? Para nosotros es un desprecio que había hacia la mujer, pero era la ley que ellos tenían, que no era la ley de Moisés por lo demás, en cuanto a la mujer. Era tradiciones de hombre. Y ellos, número uno, era mujer. Segundo, era samaritana. Y tercero, era una mujer de dudosa reputación. O sea, las tenía todas, por decirlo así. Amén. Bueno, es maravilloso, hermanos, como el pastor busca a la oveja perdida. Es maravilloso. Y aquí tenemos al pastor Jesús de las almas, cómo él va donde no iba ningún hombre esa hora. Esta escena en la que vemos que Jesús, que es el que rompe el hielo y comienza la conversación, es una muestra de que Dios busca al hombre. Amén. Dios busca al hombre. El hombre no busca a Dios. Es más, el hombre quiere vivir lejos de Dios. ¿Para qué? Para no sentirse pecador. La mujer samaritana sabía su condición. Ella había tenido 5 maridos y con el que estaba ahora no era su esposo. Ella se sabía pecadora. Ella se había distanciado de la sociedad a causa del pecado, de su pecado. Ya no iba a reuniones sociales, había dejado tal vez a su familia, todo por causa de su pecado. Nosotros, hermanos, al igual que la mujer samaritana, tenemos pecados ocultos, que para nosotros son ocultos, pero para Dios no lo son. Jesús se nos acerca a nuestro pozo. Jesús se acerca a nuestro pozo, a nuestro lugar de refugio, a ese rincón de nuestras vidas en que solamente nosotros somos aceptados. Hermanos, dice el versículo 4 de Juan 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba esa mujer allí. A Jesús le es necesario entrar a tu cuarto oscuro en que estás atrapado por el vicio. A ese cuarto oscuro en que estás atrapado por el rencor. A Jesús le es necesario entrar y entablar una conversación con el delincuente, con el empresario, con el padre de familia, con el hijo rebelde, con los matrimonios que aparentan una vida espiritual saludable, pero en realidad están a punto de separarse. Hermanos, el evangelio es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? En que Dios vino, el que Dios envió a su Hijo para perdonar al mundo sus pecados, para perdonar a los pecadores. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú estás en pecado, yo estoy en pecado en el mundo. Cristo ya murió por mí. Ya murió por mí. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aleluya. Segundo punto. Jesús interesa a la mujer en el agua viva.
Leemos el versículo 10 hasta el 12. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? Si conocierais, a ver, dígalo, si conocierais, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Bueno, aquí la mujer, a ella le llamó la atención a este Jesús que le dijo, dame de beber. Y además le llamó la atención lo que le dijo. ¿Qué es lo que le dijo en el versículo, la respuesta del versículo 10? Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios. En otras palabras, les estaba diciendo que si me conocierais a mí, amén, si conocierais el don de Dios, este regalo que yo soy para el mundo, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Ahora, Dios, Jesús, despertó la curiosidad de esta mujer sobre varias cosas. Primero, despertó su curiosidad sobre las cosas de Dios, diciéndole si conocierais el don de Dios. Segundo, despertó su curiosidad sobre quién es Jesús, ya que le dice, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Y tercero, despertó su curiosidad sobre lo que él podía darle. ¿Y qué es lo que le iba a dar? Agua viva. Él te daría agua viva, hermano. Agua viva. Bueno, en tiempos antiguos, los antiguos llamaban al agua del manantial, esa agua que brota, ¿cierto? A esa agua le llamaban viva, porque parece estar viva cuando brota del suelo, ¿cierto? A primera vista podría parecer que Jesús le hablaba a esta mujer sobre un manantial que estaba activo, cercano. Pero Jesús hizo un juego de palabras con la frase agua viva, porque él se refería al agua espiritual que apaga la sed espiritual y da vida. Aleluya. Ahora, la mujer en el verso 11 le responde, Señor. Ya esta mujer estaba siendo convencida, porque le dijo, Señor. Le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. La mujer samaritana notó que Jesús no tenía con qué sacar el agua. Ella insistía en la idea de que él se tenía que sacar el agua, porque una mujer samaritana no podía acercarse a un judío. ¿Se fijan en eso? ¿Se fijan en que le dice, bueno, la mujer samaritana no le dice, le voy a dar, sino le dice, no tienes con qué sacarla, no tienes con qué tú sacarla. ¿Por qué? Porque había todavía en la mente de ella ese bloqueo. Le dice también la mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Los samaritanos, hermanos, eran parte de las 10 tribus del norte de Israel, que fueron divididas tras el reinado de Salomón. La religiosidad de los israelitas del norte tenía el mismo origen de las tribus de Judá y Benjamín. Ellos eran hijos de los patriarcas, eran hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos eran hijos de Moisés, por llamarlo así. La mujer, a pesar de su condición social y personal, ella, con todo, se consideraba una israelita.
El pozo de Jacob se encontraba en Samaria, un lugar importante para los hebreos. Hermanos, es cierta la doctrina que nos habla de la elección y de la gracia irresistible, ya que esto sucede conjuntamente. Dios, a quien lo elige, lo atrae con su gracia. Amén. Dios, a quien lo elige, lo atrae con su gracia. El primer paso en la salvación lo da Dios y el segundo también. Nosotros antes creía yo que el primer paso daba Dios y el segundo lo tenía que dar Dios, ¿cierto? Pero no. Sabemos y entendemos por la palabra de Dios que Él da el primer paso, el segundo paso y el tercer paso. Jesús despertó el interés en la mujer que estaba cerrada a causa de su situación. Esta era una mujer que estaba cerrada. Hermanos, ¿cuántos hoy hay aquí que en nuestros hogares, nuestros trabajos y colegios que están cerrados a escuchar el evangelio? Pero si son escogidos por Dios, ellos sin duda serán atraídos por Él. Dios nos arrastra hacia Él. Nosotros no tenemos participación. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si es que el Padre que me envió no le trajere. Esa palabra traer significa en el griego arrastrar. Arrastrar. Tú no vienes a Jesús porque tú quieres. Tú vienes porque el Señor te atrae, te trae, te arrastra hacia Él. Gloria a Dios. Nosotros los seres humanos, como la mujer de Samaria, huimos de Dios. No hay ningún ser humano que se acerca a Dios, sino que todos huimos. Esta sociedad con sus leyes, hermanos, huye de Dios. Los jóvenes con sus redes sociales huyen de Dios. Con su música escuchada en auriculares, huye de Dios. Con sus juegos en línea, huye de Dios. Los padres y las madres con sus ocupaciones diarias huyen de Dios. Trabajan todo el día y luego llegan a casa a hacer el aseo y la comida para el día siguiente. Con todo eso huyen de Dios. Hermanos, es una realidad. Esta sociedad huye de Dios. Pero Dios, que tanto amó al mundo, que dio a su Hijo, no que lo dará, sino que lo dio a su Hijo, su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, hermanos, es el que despierta el interés en nosotros, así como Jesús despertó el interés en la mujer samaritana. En nosotros despierta la vida espiritual, el interés por la vida espiritual. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hermanos, no luchemos más contra Dios. No luche más contra Dios. Dobléguese a Él, ríndase a Él. Sométase bajo la poderosa mano de Dios. No hay lugar más seguro para nuestras almas que estar bajo su poderosa mano. Para que nuestras vidas sean seguras. Hermanos, amigos, tu tiempo ha llegado. Es ahora, no es mañana, ni en 15 días más. Hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable.
He aquí ahora el día de salvación. Bendito sea el Señor. Amén. Tercero y último punto, Jesús describe el efecto del agua de vida que Él ofrece. Versículos 13 y 15, 13 al 15. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer, ¿qué le dijo? No me interesa, quédate con el agua. Hay muchos que nos dicen así. Hay muchos que uno le predica el evangelio y dice, no me interesa. ¿Te han dicho eso, no? A mí sí me lo han dicho. No, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Están tan cerrados. Pero esta mujer, ¿qué le dijo? Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga que sacarla. Bueno, en este texto, en el versículo 13, respondió Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús sabía que esta mujer y todos los demás en el pueblo tenían que ir a ese pozo diariamente para satisfacer su sed natural. Jesús utilizó la sed como una figura de la necesidad y anhelo espiritual que todos los seres humanos tenemos. Jesús le hizo una oferta maravillosa a la mujer. Le dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hermanos, qué extraordinaria oferta. Lo que ofreció a esta mujer y a cualquiera que bebiera de ella, de esa fuente, era algo que daría una satisfacción duradera. Hermanos, Cristo da una satisfacción duradera. Mire, cuando yo me convertí al Señor, por ahí, por el año 91, estaba de moda, más que ahora, el estudiar para sacar un título, porque nuestras viejitas y viejitos nos decían, te quiero con un cartón, ¿se acuerda? El cartón, el famoso cartón. Entonces, nosotros nos sentíamos satisfechos, no sé si se acuerdan de esos tiempos, satisfechos ahí con la necesidad de tener el cartón, que era el título profesional. Pero cuando yo me convertí al Señor, ya había egresado, yo me sentí tan satisfecho con Cristo que me demoré como 10 años en sacar mi título después. Yo me convertí el año 91 y el 2008 saqué mi título. Y una persona puede decir, ¿pero por qué tanto tiempo? Porque la verdad es que ya no era mi interés el sacar el título. No estoy diciendo que no lo haga, hermano. Son importantes sacar títulos. Es más, yo ya he sacado varios más y quiero sacar más. Pero no por titularme, sino por servir al Señor mejor. Pero la satisfacción ya no estaba en el título. La satisfacción en que está en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que lo que le ofreció a la mujer y a cualquiera que bebiera era algo que le daría una satisfacción duradera. Bendito sea Dios. La clave es el beber del agua que Jesús nos da.
Es común que las personas se interesen por satisfacer esa sed interior creada por Dios con muchas cosas o con cualquier cosa excepto por lo que Jesús nos da. La gente está sedienta. Ellas quieren, anhelan, buscan, ansían, se enferman de ansiedad porque tienen ganas de tener cosas. Pero solo lo que Jesús da satisface los niveles más profundos del alma y del espíritu del hombre. Beber y tener sed son figuras comunes de la provisión de Dios y la necesidad espiritual del hombre. Beber es una acción, pero una acción de recibir, como la fe, es hacer algo, pero no es en sí misma, no es en sí misma una obra de ganar méritos. ¿Qué debe hacer un hombre sediento para deshacerse de su sed? ¿Cuál es? Yo tengo sed. ¿Tú tienes sed, Claudio? ¿Qué es lo que tienes que hacer para satisfacer tu sed? Tomar agua, beber. Amén. Bebamos. Gloria a Dios. Beber. Tal vez no haya mejor representación de la fe en toda la palabra de Dios que eso es beber. El rostro de un hombre puede estar sucio, pero aún así puede beber. Puede tener un carácter indigno, pero aún así un trago de agua eliminará su sed. Beber es algo tan sencillo, hermanos, e incluso aún es más sencillo que comer. Alguien podría objetar, hermanos. Alguien podría objetar aquí, en este auditorium, y decir, yo bebí de lo que Jesús ofrece y me siento vacío y sediento otra vez. La respuesta es sencilla. Bebe otra vez. Bebe otra vez. Bebe otra vez. Nos habla de la continuidad. Dice que será una fuente de agua que salte para la vida eterna. Beber continuamente del agua que Jesús nos da. Un solo sorbo de Jesús no es lo que satisface por siempre, sino una continua conexión con Él. Bendito sea Dios. El efecto de esa agua hace mucho más que solo satisfacer la sed del que bebe. Porque Jesús dijo, el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Esa agua, hermanos, es el Espíritu Santo, que crea algo nuevo, algo que da vida al corazón del que la bebe. Se vuelve una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame de esa agua. Como diríamos en buen chileno, ni tonta ni perezosa. Claro, dijo, Señor, dame de esa agua. La respuesta de la mujer samaritana era lógica, aunque no era espiritual. Ella quería evitar el trabajo de ir al pozo todos los días. Ella quería evitar el trabajo de ir a buscar el agua. Fue como si respondiera a Jesús, si quieres hacer mi vida más fácil y más conveniente, bueno, estoy dispuesta. Entonces dámela. Es como cuando a nosotros tenemos que, por ejemplo, ir a sacar esta cosa que tenemos que sacar del auto, ¿cómo se llama? La revisión técnica. Es como cuando tenemos que ir a sacar la revisión técnica y sabemos que nos vamos a demorar horas. Pero llega un amigo y dice, hey, yo tengo una movida que te la sacan al tiro. Y entonces uno dice, dice, bueno, yo no te lo pedí, pero gracias. Y se va por ahí, ¿no? Eso no se hace, pero... Bueno, pero está la tentación, ¿no? Bueno, ella quería evitar el trabajo de ir todos los días al pozo. Así que le dijo, bueno, ya que tú me vas a dar esa agua, bueno, dámela. Bueno, hoy día, hermanos, hay mucha gente que quiere a un Jesús express.
que quiere un Jesús express, quiere la inmediatez de Jesús, que su problema sea solucionado, y muchos problemas son solucionados, pero se dan la vuelta y se olvidan de Dios. La mujer samaritana ciertamente quería saciar su sed, por supuesto, pero ella desconocía que ella siempre tendría sed. Yo, hermanos, me estoy tomando este vaso de agua, el hermano está tomando una Coca-Colita ahí, te la cambio. Y hermanos, claro, uno sacia su sed, pero luego de 1 hora, de 4 horas, uno come un banquete, hermano. Nosotros ayer con mi esposa fuimos a una cafetería aquí en Puente Alto, muy bonita, que les doy el dato ahí para que vayan después, muy linda. Una cafetería ahí, comimos rico, conversamos, hablamos, pero después el perla y yo, hermano, a las 12 de la noche adivinen qué. Tenía hambre. Tenía hambre. ¿Cierto? ¿A quién le da hambre en la noche tarde? Yo. Hermanos, entonces, ¿volvería a la mujer a tener sed? Por supuesto, pero Jesús hablaba de una sed espiritual. En este mundo, hermanos, hay muchas fuentes que aparentemente apagan la sed. La fuente de realización personal apaga la sed. La fuente de reconocimiento, la fuente del amor propio, la fuente de las riquezas y la superación personal. El hombre se hace adicto a esas cosas, pero luego vuelve a tener más sed. Es como una adicción. Es una droga, hermanos. Ahora, yo me acuerdo que cuando me convertí al Señor, mis hermanos decían que se convirtieron más o menos con el grupo de hermanos que se convirtieron. Ellos daban testimonio y decían, Jesús es la mejor droga. ¿Te acuerdas, Mario, que decían algunos? Decían, Jesús es la mejor droga que puedes tomar, porque una vez y no necesitas más. Bueno, Jesús no nos ofrece una droga, hermanos, ni una fuente que hay que recargarla, sino que nos ofrece que la fuente estará dentro de ¿dónde? De nosotros, de nuestros corazones. Esta fuente de vida eterna es Él mismo, Jesús, que a través del Espíritu Santo comienza a vivir en nosotros. Ciertamente Jesús ascendió al trono del Padre y desde allí está controlando todo hasta su regreso. Jesús lo controla todo. Él nos ha dejado otro consolador, el Espíritu Santo, en el cual nos guiará a toda la verdad, que nos hará saber todas las cosas, que nos consolará cuando necesitemos consuelo, que nos dará valor cuando nos necesitemos, que estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús nos prometió esa fuente de vida eterna, que es su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo descendió sobre la iglesia en Pentecostés y desde entonces está presente en cada uno de los creyentes regenerados. El Espíritu Santo, hermanos, es anónimo. Él tiene la misión de glorificar a Cristo. Él es humilde. No se lleva la gloria de Jesús. Los que hemos nacido de nuevo ya tenemos todo, hermano. Y eso significa que no necesitamos más para vivir nuestra vida cristiana. La verdad, hermanos, es que no necesitamos un avivamiento, una nueva unción, un nuevo despertar, una segunda bendición. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos todo lo suficiente para vivir nuestra vida para su gloria, aún con los problemas, aún con las enfermedades, aún con las situaciones de la vida, podemos vivir para su gloria. Hay muchos cristianos
que no entienden la suficiencia de Cristo. Como dice Pablo a los Colosenses, en Cristo estamos completos. Pero muchos andan buscando afuera la realidad de lo que tienen adentro. Muchos malentienden la petición de la mujer cuando dijo, dame esa agua. Y cantan muchos, dame de esa agua, dame de esa agua. Pero ellos no notan que ella lo estaba diciendo sin fe, hermanos. Ella no estaba regenerada. Un alma regenerada por Dios. Mira que ya tenemos esa agua en nuestro interior. Hay muchos en las iglesias que son como la mujer samaritana, que siempre están pidiendo de esa agua, que siempre tienen sed, pero no saben que dentro de ellos está la fuente que salta para vida eterna. Eso mismo habló Jesús cuando habló en la fiesta de los tabernáculos en Juan 7, verso 37 al 39. Si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga, ¿a dónde? Vaya a la iglesia, vaya allá, vaya al seminario, vaya al avivamiento de Asbury, vaya allá. No, sino que Jesús dijo, venga a mí y beba. El que cree en mí, ahí está la clave. El que cree en mí. ¿Cómo? Como dice la Escritura. No es una fe vana, es una fe conforme a la Escritura. ¿Qué es lo que sucederá? Sucederá de su interior, correrán ríos. Hermano, llevan 32 años y yo siento esos ríos que no se han detenido. Aleluya. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Hermanos, la conclusión de este mensaje, la teología bíblica nos habla acerca de la doctrina del Espíritu Santo presente en la Trinidad. Hermanos, este mundo está sediento. Pero la pregunta es, ¿la iglesia debe estar sedienta? Para el mundo es natural que esté sediento. Y está sediento de oír la palabra de Dios, como dice Amós 8:11. Dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Pero el mundo no lo sabe, hermano. El mundo no sabe que esa es el hambre y la sed. Por eso el mundo cava pozos en el desierto de la vida, como dijo Jeremías, cavan para sí cisternas rotas que no retienen agua. Porque dos males ha hecho mi pueblo, que lo dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El mundo satisface su sed con cisternas rotas, con fuentes rotas que no retienen el agua. En cambio, la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, ya está saciada. Hermanos, ya está saciada. La iglesia falsa siempre está buscando nuevas experiencias, supuestamente con Dios, nuevos niveles para saciar sus propios deseos. La mujer samaritana sació su sed porque ella bebió de la fuente. Ella creyó en Jesús y por el testimonio de ella creyó mucha gente. Nos dice el verso 39 del capítulo 4. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. La Biblia nos habla de que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, no porque seamos reformados, no debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo cada día.
Esto no quiere decir que busquemos una experiencia afuera de nosotros, porque eso nos enseñaron, sino que la fuente que es el Espíritu Santo está afuera o dentro de nosotros. Adentro. Sino que la fuente del Espíritu Santo está en nosotros. Sino que el agua que yo le daré, dijo Jesús, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Sino que la fuente que es el Espíritu Santo que está en nosotros nos llenará y nos llena de su gracia. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo. Para eso somos llenos del Espíritu Santo. No somos llenos para sentirnos bien. No somos llenos para hablar en nuevas lenguas. No somos llenos para no sé, sentirme extasiados. Somos llenos para ser testigos. Si usted no va a testificar de Cristo, no sea lleno del Espíritu Santo. Y de esto nos hablan las Escrituras en el Nuevo Testamento. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder, dunamis, dinamita, una explosión. ¿Para qué? Para que me seáis testigos. ¿En dónde? En todo lugar, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? De lo último de la tierra. En Efesios 5:18 al 21 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y dice, ¿cómo somos llenos del Espíritu? Hablando con salmos, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabándose al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por el Dios y Padre en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, y someteos unos a otros en el temor de Dios. Esas son las señales de alguien que está lleno del Espíritu. En Hechos 4:31 nos narra lo siguiente: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estas escrituras nos hablan del Espíritu Santo que nos da poder para testificar de Cristo, para ser testigos de Él. Por eso digo que si usted no quiere ser testigo del Espíritu Santo, aunque usted pida, no va a llenarse. Pero si usted quiere hablar de Cristo, quiere testificar con su vida, con sus palabras, aleluya, será lleno del Espíritu Santo, hermano. Esta es una experiencia que debemos buscarla cada día, no místicamente, sino que debe ser experimentada por fe en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que somos llenos del Espíritu Santo? Lo dice Efesios 5:18 al 21. Arroja 3 principios de cómo podemos saber si somos llenos del Espíritu Santo. El versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso nos está hablando del hablar. Dice en Colosenses, creo, Rodrigo, que dice que vuestro hablar o vuestra palabra sea con sal, en Colosenses, ¿cierto? Creo que sí. Con sal, sea salada, sea sazonada. Nuestra forma de hablar va a evidenciar, va a manifestar que somos llenos del Espíritu Santo. No hablaremos con garabatos, hermano. Hay muchos de ustedes que yo lo he escuchado. Me hago el tonto, pero lo he escuchado. Me dice, y hacen así. El Espíritu Santo tiene que cambiar nuestro lenguaje. Tenemos que hablar con salmos, con palabra. Tenemos que hablar con himnos, cánticos espirituales. Tenemos que alabar al Señor en nuestros corazones. Yo el testimonio de esta mujer, de Cintia, yo siempre lo digo. Mi esposa,
desde que se levanta hasta que duerme. Incluso cuando duerme, alaba al Señor en su corazón. ¿Cierto, hijas? Canta. Se traga una radio, canta. Una radio cristiana. Y a veces pasa por el dial. Porque ella es como un dial de esos que uno busca canciones rápidas. ¿Me entiendes? Está cantando llena mi vida, Señor. Y después canta otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Yo le he contado cuántas canciones canta por minuto. Como 10. O si no más. Dios mío. Segunda evidencia es que dan siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Dan siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo. Por todo. Esa es una señal de que soy lleno del Espíritu Santo. Da gracias por todo. Y tercero, la más significativa de todas, que nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la señal inequívoca, que uno dice, no estoy de acuerdo, pero me someto. No estoy de acuerdo, pero me someto porque creo en Dios. Bendito sea Dios. En el relato de Hechos capítulo 4 dice claramente en las Escrituras que la señal y que ellos fueron llenos del Espíritu Santo fue que hablaban con denuedo la palabra de Dios y no manifestaciones externas emocionales como las que vemos en las iglesias evangélicas hoy día. El denuedo es hablar públicamente, con seguridad, hablar abiertamente, claramente, confiadamente, con confianza. Es hablar desde el conocimiento experimental. Es franqueza y libertad. Esto solo lo hace la llenura del Espíritu. Hermanos, tenemos la necesidad individual y colectiva de ser llenos del Espíritu Santo para que seamos testigos de la palabra de Dios. Es bueno tener sed, sí es bueno tener sed, pero la sed es un termostato en lo físico que nos marca la deficiencia de agua en nuestro cuerpo. La sed espiritual es un termostato que nos marca la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. La sed espiritual solo lo evidenciamos cuando somos hijos de Dios. Hay dos tipos de personas, hermanos, en esta iglesia. Hay dos tipos de personas. Los que han escuchado hablar de que Jesús es el agua de vida eterna y no han bebido de él porque no lo conocen. Uno. Y el segundo, los que siendo hijos de Dios luchan por mantenerse llenos del Espíritu Santo. Hermanos, creamos en Cristo, creamos en Jesús, que de nuestro interior correrán ríos de agua de vida por fe y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos. Y hoy día vamos a hacer algo inusual. Vamos a orar y vamos a pedir que seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo, pero no con manifestaciones, sino que con las señales verdaderas del Espíritu, que es hablar con salmos, con cánticos, que es alabar a Dios en el corazón, dar gracias y sobre todo someterse unos a otros en el temor de Dios. Los matrimonios tienen que someterse unos a otros en el temor de Dios. Necesitamos, hermano, pregunto, ¿hay aquí alguien que necesita ser lleno del Espíritu? ¿Alguien tiene sed? No, estoy preguntando individualmente. No les voy a pedir que pasen aquí adelante, pero vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene. Y el Espíritu Santo lo hace. Lo hace. Es más, antes que pidamos, ya lo recibimos. Ya está siendo lleno del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo Jesucristo,
Gracias, Señor, por demostrarnos a través de esta escena de la mujer samaritana que el hombre tiene sed y siempre tendrá sed de las cosas espirituales porque no son saciadas por el mundo. El mundo nos quiere saciar con las cosas de este mundo, con las riquezas, el sexo, con la buena vida. Pero Señor, lo único que nos va a saciar es tu espíritu. Es el agua de vida. Señor, si hay aquí gente que no tiene a Jesucristo en el corazón, haz que te reciban. Haz que te acepten. Haz que digan, yo, Señor, en el nombre de Jesús quiero tu gracia. Padre, estamos sedientos. Estamos sedientos. Señor, yo pido por mí, pero cada uno pide por sí mismo y dice, dame de esa agua. Señor, con el Espíritu Santo podemos testificar, predicar el Evangelio. Oh, gracias, Señor, porque aquí en la Biblia nos señala un precedente. Nos dice, Señor, que los creyentes pidieron confianza y valor. Y ellos oraron, Señor, conforme a tu palabra. Y cuando hubiesen orado, el lugar que ellos estaban congregados, fueron llenos del Espíritu. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Padre, llénanos del Espíritu. Señor, seamos llenos del Espíritu. Oh, para que hablemos tu palabra con denuedo. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tenga un tiempo allí de pedir, de alabar. Si quiere puede ponerse de rodillas, puede sentarse y tener ese tiempo personal con el Señor.